Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. El día de hoy quiero hablarles sobre el tema del taller, que es el del Imperio Carolingio o el Imperio de Carlomagno. Carlomagno es un personaje supremamente importante en la historia del mundo y se le considera el padre de Europa, en el sentido de que él fue el primero en constituir una unidad política alrededor de la idea de una identidad común europea alrededor de la religión católica. Como les había explicado anteriormente, en Europa había en esa época un montón de reinos pequeños controlados por las aristocracias de esos pueblos bárbaros que habían invadido Europa occidental. Carlomagno fue el primero que fue capaz de organizar todos esos pueblos en un imperio común, en un imperio que se extendía desde el norte de España hasta la planicie húngara y hasta la actual Polonia. Pero antes de explayarme sobre este asunto, quiero primero explicarles quién fue el personaje, quién fue Carlomagno. Carlomagno fue el hijo del rey Pipino el Breve y de su esposa Bertrada de Laon. Nació en el año 748 después de Cristo y a los 20 años heredó el trono de su padre Pipino. Pipino había sido capaz de acabar con la dinastía de los merovingios. Él le pidió al papa que lo coronara rey de los francos, a lo cual el papa asintió debido a que Pipino había sido un gran aliado del papa, lo había protegido contra los lombardos varias veces y por ese motivo el papa decidió coronarlo como rey. De ese modo Carlomagno heredó un reino. Al morir su padre en el 768, él heredó el reino junto con su hermano Carlomán. Para ventaja suya, su hermano murió muy joven, por lo que él terminó convirtiéndose en el único dueño y señor del reino de los francos, y debido a su gran capacidad militar, pues no se quedó simplemente con ese territorio, sino que rápidamente se expandió su territorio hacia el oriente y hacia el sur. El logro militar más importante que tuvo Carlomagno fue la conquista de los sajones, en lo que hoy en día es Alemania. Este fue un pueblo pagano, enemigo de los francos, que se enfrentaba a ellos frecuentemente asaltaba sus territorios, y Carlomagno decidió ponerlos bajo su control de una vez por todas. Sin embargo, no fue tan fácil, fue una guerra que duró 32 años, duró desde el 772 hasta el 804. Hubo frecuentes rebeliones a pesar de que Carlomagno puso ese territorio bajo su control y tuvo que estar regresando a él para sofocar esas rebeliones, muchas veces de manera brutal. La política de Carlomagno en ese territorio fue una de conversiones forzadas, es decir, Carlomagno los convirtió por la fuerza al catolicismo, ya que ellos no adoraban, o más bien no creían en la religión católica, sino que tenían sus propios dioses, y Carlomagno no podía aceptar esto, por lo que los forzó a convertirse, destruyó sus sitios sagrados y masacró a todos aquellos que se opusieron a sus políticas. Finalmente esa política terminó siendo exitosa y Carlomagno logró pacificar la región, poner a los sajones bajo su control de manera permanente. Sin embargo, ese no fue el único logro de Carlomagno, él también expandió el reino franco hacia el norte de España, llegando a controlar la ciudad de Barcelona y los montes Pirineos, las regiones aledañas a esas montañas que quedan en el norte de España. También lanzó campañas militares exitosas contra los pueblos eslavos que quedaban en lo que hoy en día es Alemania Oriental y Polonia, y también fue capaz de poner bajo su dominio a los pueblos ávaros que en ese momento controlaban Hungría. Gracias a estos logros tan impresionantes para la época, y a haber sido un aliado muy firme del Papa, pues el Papa decidió recompensarlo, el Papa León III, con la corona del Imperio Romano. Como sabemos, el Imperio Romano ya había desaparecido hacía mucho tiempo, solo quedaba la parte oriental, que es lo que conocemos como Imperio Bizantino, pero en Occidente, en lo que hoy en día es Francia, Italia, todo eso, no existía ya el Imperio Romano. Sin embargo, todavía permanecía el recuerdo de ese imperio y el prestigio que éste tenía. Entonces el Papa quiso premiar a Carlomagno con la corona del Imperio Romano, como indicándole que él era el digno sucesor de los emperadores romanos del pasado. Esto, sin embargo, no fue del todo positivo para Carlomagno, porque trajo, ni para la iglesia, porque trajo como consecuencia
la lucha con el Imperio de Oriente, con los bizantinos, que se consideraban los herederos del Imperio Romano. Con el tiempo eso llevaría a la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Carlomagno fue emperador por 14 años, desde el año 800 hasta el año 814, en el que fallece. Sobre todo en ese periodo de tiempo, cuando ya el imperio había conseguido bastante estabilidad, se pudo dedicar a una de sus pasiones, que fue la de promover el arte y el conocimiento. Carlomagno era un tipo culto para la época. Muchos de los aristócratas de esa época no sabían ni siquiera leer, y sin embargo él sabía leer. Lo que no dominaba muy bien era la caligrafía, es decir, no era muy bueno escribiendo, y se cuenta que siempre se frustró por ese hecho, de que nunca aprendió a escribir bien, e incluso cuando él falleció, debajo de su almohada estaba la tablilla en la que practicaba la escritura. Debido a esa pasión por el conocimiento, él fomentó las escuelas catedralicias, es decir, escuelas en las que los hijos de los aristócratas y los personajes de la iglesia se formaran y aprendieran gramática, aprendieran geometría, aprendieran los conocimientos que se le podían ofrecer en la época. Ello sirvió para mejorar la administración del imperio, sirvió para que se creara una cultura común alrededor de la lengua latina, lo que fue otro de los grandes logros de Carlomagno, lograr que se fuera forjando una identidad común europea. En general se puede decir que el reinado de Carlomagno fue muy exitoso, fue uno de los que sentó las bases para la idea de la cristiandad, para la idea de una unidad común de todos los pueblos cristianos, que sería una idea dominante en el occidente cristiano durante la Edad Media. Al morir, Carlomagno le dejó el poder a su hijo Luis el Piadoso, fundando una dinastía conocida como dinastía carolingia, debido a que fue fundada por Carlos Martel, que era el abuelo de Carlomagno. Lastimosamente, el hijo de Carlomagno no fue capaz de seguir de manera muy exitosa el legado de su padre, y el imperio se enfrentó a grandes desafíos como fueron las invasiones vikingas y rebeliones constantes de los señores nobles de las diferentes regiones del imperio, y eso finalmente pues condujo a que se terminara desintegrando. Pero fue tal el prestigio de este imperio que posteriormente fue reconstituido por el rey Otón I durante el siglo X, con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, que como les dije ahí en el texto duraría casi 1000 años, hasta el siglo XIX. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender la importancia del personaje en cuestión. Si tienen alguna duda, por favor me dicen, que yo estaré muy atento a resolverlas. Que tengan un feliz día.